Seguimos con Ánfora 2021 y vamos a retomar de inmediato esta conexión que hemos tenido temprano con Flavio Morales desde Ciudad de México. Es importante seguir este breve análisis que está ofreciendo Flavio, porque la situación en Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, el líder del Partido Demócrata, tiene además un impacto continental, internacional, global, y especialmente en el caso de México. Ahí se han suavizado, se han mejorado las relaciones con decisiones, por ejemplo, de carácter migratorio, que también, por supuesto, beneficia a los peruanos que se encuentran en ese territorio norteamericano. Recordemos que en el caso del Perú, más o menos son 3 millones de peruanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo y 1,5 millones aproximadamente en Estados Unidos. Por eso es muy importante lo que estaba acotando Flavio Morales. Si ya lo tenemos, por favor, en línea, por supuesto, para continuar con la entrevista y las precisiones que estaba haciendo Flavio. Adelante, Flavio, estábamos escuchándote la información, el comentario que estabas haciendo de esta nueva relación entre México y Estados Unidos. Te escuchamos. Estaba comentando hace unos momentos que, contrario a lo que pudiéramos imaginarnos, la relación bilateral de México con Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump no fue el desastre que muchos se imaginaron cuando Donald Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos, dados su posición tan radical en el tema migratorio y su discurso tan agresivo con los migrantes. A pesar de todo eso, la realidad es que la relación con México fluyó de manera normal, de manera natural, más allá de los escarceos verbales y la molestia que pudiera generar algunas expresiones del presidente Trump. La relación con México transcurrió dentro del marco del respeto que regularmente se ha venido teniendo, sobre todo en las últimas décadas. Lo fue con el presidente Enrique Peña Nieto, y después, cuando llegó al gobierno, todavía le tocó una parte de la administración Trump al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un presidente emanado de izquierda, que uno pudiera pensar que desde un punto de vista ideológico pudiera tener mayores diferencias con el presidente Trump, y sin embargo no fue así. La relación transcurrió de manera normal. Hubo acuerdos, hubo trabajo conjunto en el tema migratorio, y creo que en este momento va a suceder lo mismo con la administración Biden. Obviamente el discurso es más terso, es más amigable, pero al final del día Estados Unidos siempre ha tenido intereses muy bien definidos en el tema migratorio, y administraciones van, administraciones vienen, demócratas o republicanos, siempre su postura en el tema migratorio es la misma, y México ha aprendido a lidiar con eso. Es un vecino incómodo, nos sacamos en términos de la vecindad la rifa del tigre, pero sin embargo creo que México ya lo tiene bastante dominado. Claro, estamos hablando de cuánto más o menos es la migración anual, Flavio, y en todo caso, ¿cuántos mexicanos se encuentran en este momento en Estados Unidos? ¿Tienes alguna idea? Y de ellos, ¿qué cantidad se encuentran, por ejemplo, indocumentados? No tengo la cifra exacta en este momento, pero obviamente la gran mayoría de los migrantes que están en los Estados Unidos son migrantes que no tienen documentos, pero lo importante aquí es que, independientemente de la migración de mexicanos a los Estados Unidos, lo que se ha criticado mucho en las administraciones norteamericanas al gobierno mexicano es la porosidad de su frontera sur. No es solo el hecho de la migración de mexicanos, sino el hecho de que México se convierte en un puente para todos los países de Centroamérica. Hasta hace no mucho era relativamente fácil cruzar el país, nuestro país, para llegar a la frontera con los Estados Unidos por parte de los centroamericanos. Eso es lo que se trabajó mucho en la administración de Donald Trump. El muro en realidad era un artificio, tan vociferado y cacaraqueado muro de Donald Trump, y en realidad el muro virtualmente empezaba en la frontera sur de nuestro país.
donde se apretaron las tuercas, donde se trabajó arduamente y donde se pactaron compromisos, fue en restarle porosidad a la frontera que es con los países centroamericanos para disminuir. En últimas fechas ya se estaba convirtiendo en una constante las famosas caravanas de gente que salía en masa de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, y que en masa atravesaban el país y llegaban a la frontera norte, ejerciendo una gran presión para ingresar a los Estados Unidos. Esa es la parte en donde el gobierno norteamericano se ha centrado, en presionar al gobierno de México para que tenga controles más rígidos en su frontera sur, y eso de alguna manera ha disminuido el flujo migratorio. Pero independientemente de la cifra que mencionabas, también es una realidad que la mano de obra de indocumentados es muy necesaria para los Estados Unidos, y es una economía que no podría funcionar sin que este fenómeno existiera. Y además es una consecuencia natural de los seres humanos, el movimiento sin fronteras entre un territorio y otro. Claro, en realidad ahora debemos ser todos, creo, con derechos ciudadanos del mundo, ¿no? A pesar de todas las barreras que se están formando. Recuerdo mucho, por ejemplo, que la Unión Europea acordó algunas decisiones que finalmente comenzaron a entrar en vigencia parcialmente y luego poco a poco han tenido que también levantarse. Ahora, las fronteras se han convertido prácticamente en naturales por la situación de la pandemia, pero casi es imposible evitar ese flujo migratorio que ha venido en aumento con el devenir de los tiempos. Además, también los conflictos mismos que se dan en los diferentes países ha generado pues una ola de migrantes y refugiados tremendo, lo que ha pasado aquí en América Latina, especialmente con Venezuela. Perú tiene aproximadamente 1 millón de ciudadanos venezolanos de los más de 5 millones que han salido de Venezuela, así como también en su tiempo salieron, por ejemplo, de Colombia, o también salieron de aquí del Perú, esas diásporas por situaciones políticas. En todo caso, se ve que hay una suerte de normalización de la paz y la bilateralidad en los mejores términos entre México y Estados Unidos, cosa que saludamos, Flavio. Sí, bueno, es una relación complicada, como ustedes se imaginarán, estar junto a la primera potencia del mundo y además con esa visión imperialista que de repente suelen tener. Pero te decía que creo que después de tantos años, aquí hay un dicho popular que dice que después de tantos años de marquesa es el colmo no saber mover el abanico, así que hemos entendido la complejidad de la relación con los Estados Unidos y se ha manejado de manera correcta, tratando de salvaguardar lo más posible los intereses de México. Habrá tiempo, Flavio, para conversar incluso los efectos económicos de los tratados de libre comercio y cómo que también la parte norte de México es la que más se beneficia, y aunque un poco el sur también disiente un poco del desarrollo. Habrá tiempo para conversar seguramente en los programas que estamos preparando sobre el tema migratorio y el Perú en el mundo, que es sumamente importante, para unir a todos y cada uno de los pueblos de América Latina y del mundo en general, donde tenemos representantes peruanos en cada uno de esos países. Te agradezco, Flavio, por esta participación hoy día, de modo que vamos a estar siempre en contacto para hablar del tema del marketing político y, por supuesto, de la ciudadanía global. Muchas gracias. Siempre es un gusto y sobre todo espero que en breve no solo estemos en contacto virtualmente, sino que Miguel Ángel nos invites un ceviche por allá. Bueno, nos tendríamos que ir, te esperamos acá y nos vamos hasta Huanchaco, al norte del Perú, para comer un ceviche bien picante, no tanto como en México. Pero bien, muchísimas gracias, Flavio. Bien, amigo, un abrazo. Gracias. Gracias también.